Bueno, hola a todos, soy Caro Lunati de Información Tecnológica y hoy les vengo a contar un poco algunos servicios que brindamos desde el sector. En Información Tecnológica estamos divididos principalmente en tres grandes áreas o cuatro, si tenemos en cuenta un área de servicio al usuario, que básicamente es atender algunos requerimientos y consultas que muchas veces ustedes hacen en general antes de saber a qué sector del instituto a veces acudir. Y después estamos divididos en tres grandes áreas. El área de búsquedas, que es el del que les voy a hablar específicamente en esta charla, y después el área de publicaciones y el área de biblioteca, que también brindan servicios hacia el exterior del instituto, que después tienen otra charla específicamente de eso. En información tecnológica, y esto igualmente lo hablo a partir de las tres áreas del sector, articulamos con las tres áreas sustantivas de la propiedad industrial, ¿sí? Articulamos tanto con patentes y modelos de utilidad, con las marcas y con los modelos y diseños industriales. Y dándole un valor agregado de gente que a esta altura del partido tenemos muchísima experiencia, arribamos en lo que nosotros llamamos servicios de información tecnológica. ¿Para quiénes brindamos estos servicios? Solemos agruparlos en estos que ven acá: sectores de investigación y desarrollo, inventores y públicos en general, sector industrial, sector importador-exportador, las pymes, simplemente porque en general cada uno de estos grupos comparte necesidades similares. No están ustedes porque de hecho ustedes como futuros agentes podrían articular con cualquiera, ¿sí?, de estos interesados en nuestros servicios. Pero bueno, en general, y parte de lo que nos interesa que se lleven de esta charla hoy, no solamente es saber y tener presentes cuáles son los servicios que nosotros brindamos y que podrían ser de utilidad para ustedes el día de mañana, sino justamente que los tengan no solo por el servicio que Limpio Información Tecnológica brinda, sino saber que estos servicios son herramientas que ustedes tienen que tener en la galera para poder responder a las necesidades de sus futuros clientes. Como para dar un puntapié y hacer un poquito de intro y entender de dónde tenemos tela para cortar, como para brindar tantos servicios, nos gusta siempre recalcar un poco en la importancia que tienen los documentos de propiedad industrial. Vamos a hacer foco en un documento de patentes como ejemplo, por un motivo simple, y es que a esta altura del partido ustedes ya deben saber que un documento de solicitud de patente es un documento mucho más complejo y rico en información que una solicitud de modelo de diseño o una solicitud de registro de marca. Pero bueno, entendiendo un poco cuál es la importancia que tienen estos documentos, podemos también empezar a ver cuáles son los distintos usos y de dónde podríamos extraer información y utilizarlos de diversas maneras, ¿sí? En general, una de las principales características que tienen, sobre todo las solicitudes de patente, es que la información que brindan es reciente y anticipada. Se anticipa muchísimo a otros medios de divulgación. Hablo de esto en cuanto publicamos una solicitud de patente. Esto generalmente se adelanta mucho a otros tipos de publicación y por sobre todas las cosas al mercado, ¿sí? En general, si ya se van a empezar a desenvolver en algunas áreas tecnológicas, pero uno puede ver que las solicitudes de patentes de grandes lanzamientos al mercado ocurren hasta 2 o 3 años antes de que el producto sea lanzado efectivamente al mercado y haya una novedad comercial, digamos. Otra cosa es la libre disponibilidad, ¿sí? Tanto para las marcas como para los modelos y diseños y para las patentes también. Hay muchísimas bases de libre acceso que dependen de oficinas, ya sea nacionales o regionales, de propiedad intelectual, que son de libre disponibilidad, en general tienen cobertura mundial y cubren, en el caso de las patentes, patentes de todas las áreas tecnológicas de todos los países del mundo, ¿sí? Entonces esto es un volumen de información bastante importante. No es un tema menor, sobre todo cuando uno empieza a jugar a buscar patentes, el hecho de que todas las patentes del mundo se clasifican bajo el mismo sistema. También las marcas, aunque en un sistema distinto, esto ya lo saben ustedes, ya que han pasado por los módulos de marcas, patentes y modelos y diseños, lo mismo modelos y diseños con el caso de la clasificación de Locarno, pero cuando uno realiza búsquedas, el tema de que las cosas en todos los países del mundo se clasifiquen por el mismo sistema es realmente de muchísima utilidad, sobre todo cuando hablamos de patentes, porque a veces las búsquedas suelen ser más complejas en lo que uno está buscando, y eso nos permite independizarnos de barreras ideológicas, sinónimos tecnológicos y demás cuestiones cotidianas.
Otra cosa que también es bastante importante en el tema de las búsquedas de patentes es que todas las patentes del mundo tienen el mismo esquema. Entonces, cuando uno empieza a revisar documentos, ya se da cuenta que sabe a dónde buscar lo que quiere encontrar, no empieza a leer documentos completos, sino que va específicamente a las partes del documento que le interesa. El volumen de información, ya se los comenté, es bastante importante. Dos cosas que están bastante conectadas en general y que son importantes y uno les puede sacar jugo de dos maneras distintas. Es, por un lado, en el caso de las solicitudes de patente, brindan información sobre el estado de la técnica, ¿sí? Estado de la técnica, arte previo, hay bastantes sinónimos que a veces generan confusión, pero básicamente me cuentan no solamente cuál es el problema que esta invención viene a resolver, sino de qué otras maneras se resolvían hasta el momento y cuáles son las ventajas y desventajas que esas soluciones tienen. Y eso me da un panorama bastante interesante de cuál es el estado del arte hasta ese momento. Y por otro lado, por esta cuestión de que en una solicitud de patente uno está obligado, si el día de mañana pretende que se la concedan, por supuesto, a detallar específicamente cómo es que se realiza esa invención, uno con una solicitud de patente en mano podría replicar tranquilamente la tecnología que esa solicitud pretende proteger, ¿sí? ¿De dónde sacamos? Y después cuando vayamos sabiendo los servicios van a entender por qué hacemos como estos cuatro cosas relevantes. Podemos dividir una solicitud de patente en cuatro grandes cosas. Por un lado, de lo que llamamos datos administrativos, que básicamente lo que me habla es de quién es y de cuándo, ¿sí? ¿Quién es el que intenta ostentar un derecho o el que ya lo tiene en el caso una patente? Y en este caso también aplica para una marca o un modelo de diseño, ¿no? Que ya esté concedido. ¿Cuándo fue que se solicitó? En el caso de las patentes, ¿quiénes son los inventores? ¿Sí? O sea, uno puede ser el inventor intelectual, ¿sí? El autor intelectual de una invención y sin embargo no ser quien pretende tener un derecho legal el día de mañana sobre él. Y tanto fechas de solicitudes, fechas de publicaciones, no está detallado acá, como fecha de resolución, cuando la solicitud de cualquier derecho de propiedad industrial fue concedido, denegado o lo que fuere. Otra cosa es lo que llamamos datos bibliográficos. A esto les agrupamos el título de una invención, esto no aplica claramente para el caso de las marcas, un resumen y su clasificación, en este caso en parte aplica para el caso de modelos y diseños, y acá sí ya me voy a meter específicamente a hablar de una solicitud de patente, todo lo que llamamos datos técnicos, que sería todo lo que es, entre comillas, la memoria descriptiva, los dibujos y su explicación, ¿sí? No me voy a poner a detener a contarles cómo se redacta una solicitud, porque bastante clase de esto habrán tenido ya. Y después lo que nosotros consideramos datos jurídicos, ¿sí? Que es el pliego reivindicatorio. Que si bien el pliego reivindicatorio, ya saben ustedes que se apoya en la memoria descriptiva, que es un documento técnico, dado que es lo que el día de mañana le va a dar el alcance del derecho a lo que se está queriendo reivindicar, nosotros consideramos que es un documento jurídico técnico, si lo quisieran ver. La información en estos cuatro cuadrantes se puede usar y se puede cortar de distintas maneras y lo que nos interesa muchas veces también que ustedes empiecen como a tener en la galera un recurso, una gran cantidad de recursos o de herramientas que excedan o que vayan más allá de lo que suele tener siempre en principio uno en la cabeza, que es el analizar novedad en caso de yo querer presentar algo o no infringir derechos en caso de querer realizar algo. Entonces, nos interesa que puedan ir un poco más allá y tener otras herramientas en la cabeza para el día de mañana poder asesorar a sus clientes. De acá es que les voy a contar cuáles son los servicios que ofrecemos nosotros y que en general ustedes vienen a solicitarnos. Digo lo mismo que digo siempre antes de empezar a detallar los servicios. Cada servicio fue creado para responder a una necesidad diferente. Les recomendamos siempre en la página, yo no voy a hacer un recorrido dentro de la página, dentro de lo que es el sector de información tecnológica, pero por supuesto los invito a hacerlos. La verdad que la información está muy completa. Están bien detallados cuáles son digamos, las necesidades que cada servicio cubre o qué tipo de búsqueda tendría yo que pedir en el caso de que mi necesidad sea esta u otra. Y como siempre digo, ante cualquier duda no dejen de consultarnos a nosotros qué pedir o cómo pedirlo, porque a veces quizás no está muy claro qué tipo de servicio responde a la necesidad que tienen, pero les puedo asegurar que si no existe lo vamos a inventar el servicio.
Así que traten de no perder la comunicación con nosotros en el caso de cualquier consulta. Después les voy a contar cómo nos podemos mantener en contacto. Pero básicamente el más sencillo, por decirlo de alguna manera, de los servicios que ofrecemos es la búsqueda por dato bibliográfico. Voy a tratar de, para no ponerme repetitiva, porque van a ver que en realidad es bastante monótona en este caso, en este sentido, quiero decir, la presentación. Este es un servicio que se puede hacer tanto dentro de patentes y modelos de utilidad como de modelos y diseños industriales. Cabe aclarar, entendemos por dato bibliográfico para este servicio datos de prioridad o número de publicación y datos de titular y o inventor. No así el título que en una diapositiva anterior yo lo englobé dentro de un dato bibliográfico, pero una búsqueda dentro de un título no lo consideramos como una búsqueda por dato bibliográfico. ¿Para qué me sirve? Es bastante evidente, por decirlo de alguna manera. Voy a ir un poco, si quieren, al ejemplo. Este es un ejemplo de una búsqueda por prioridad o por número de publicación. Para nosotros, entre comillas, es más o menos lo mismo. Pero básicamente desconozco la existencia de una solicitud en otro país o de una patente concedida, lo que fuera. Todos los ejemplos, casi todos, están hechos en función de patentes. Y quiero saber si esa solicitud fue presentada en Argentina y en el caso de que haya sido presentada, en qué estado legal está, ¿sí? Este era un ejemplo de una solicitud de Estados Unidos que de hecho fue presentada en Argentina, fue concedida en Argentina y bueno, está caduca en realidad, no es que venció por plazo, sino que deben haber dejado de pagar las anualidades. Pero bueno, es básicamente para conocer si una solicitud de afuera fue presentada acá o en el caso, como les decía yo antes, que se puede hacer una búsqueda por titular, es para saber cuáles son todas las solicitudes de, cambio el ejemplo si quieren, para no hablar siempre de patentes, modelos y diseños industriales tiene cierto titular presentados en Argentina o en otro país del mundo, ¿sí? También se pueden hacer no solo nacionales, sino extranjeras. El servicio más clásico, por decirlo de alguna manera, porque es el que nos termina dando un panorama dentro de un área tecnológica ni muy grande ni muy chico, es lo que llamamos la búsqueda por tema técnico. Esta es una búsqueda que, de nuevo, se puede hacer por patentes y modelos de utilidad o por modelos y diseños industriales. Lo voy a aclarar en este caso todo lo que estoy diciendo y va a aplicar para todos los demás servicios que voy a enumerar después. Y cuando así no sea, lo voy a aclarar, ¿sí? Es más fácil ir por la negativa que repetir esto cada vez. Lo pueden hacer por patentes y modelos de utilidad o por modelos y diseños industriales. Un detalle que por ahí vale aclarar, nosotros para este tipo de búsquedas no diferenciamos entre patentes y modelos de utilidades, como que hacemos la búsqueda en combo, lo mismo para modelos y diseños industriales, sí obviamente entre esas dos figuras. Este tipo de búsquedas se pueden hacer tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Dependiendo para qué la quiera usar yo, me convendrá una cosa o las dos. Lo que ustedes nos tienen que brindar para poder realizar este tipo de búsqueda es una descripción de lo que nosotros llamamos el objeto de búsqueda. No es una descripción muy detallada, tampoco es una descripción muy amplia, ¿sí? Por el volumen de información que se manejan los resultados. Y en el caso de que amerite, esquemas o dibujos. ¿Qué es lo que nosotros les entregamos a ustedes, ¿no? Como servicio? Les vamos a entregar un informe que va a detallar la metodología de búsqueda, ¿sí? Porque blanqueamos, por supuesto, cuáles fueron las palabras claves, cuál fue la clasificación, cuáles fueron las bases que consultamos, alguna nota aclaratoria en el caso de que sea pertinente. Y después lo que van a encontrar son, como una especie de listado, en realidad no es un listado, todas aquellas solicitudes que coincidan con la descripción del objeto a buscar que ustedes hicieron, en las que van a tener la información más relevante. Básicamente esta es la información que se publica dentro de una solicitud, de patente, de modelo de diseño, de lo que sea. Los datos bibliográficos, un resumen, una figura en el caso, etcétera, etcétera. Y hoy en día, dado que estos informes que entregamos son todos digitales, también van a tener un hipervínculo a alguna base de libre acceso para que ustedes puedan acceder a muchísima más información de la que hoy en día nos es posible volcar en un informe, que si bien ya no es un papel, no deja de ser un PDF, ¿sí? Entonces van a poder, por ejemplo, en el caso de solicitudes de patente, van a tener, si la búsqueda es nacional, un hipervínculo a la TIPAT, que los va a llevar entonces a poder ver la familia de patentes, el documento completo en el caso de que existiera, etcétera, etcétera. ¿Para qué suelen pedir o para qué me sirve una búsqueda por tema técnico? En general, el principal uso es conocer el estado de un área tecnológica. Yo ahí les decía, no realizan una descripción muy detallada. Si acá no estoy persiguiendo novedad de una invención en particular.
Yo acá lo que quiero saber es más o menos cómo anda cierto campo tecnológico, ¿sí? De nuevo, tampoco es muy amplia la descripción. No voy a hablar de vacunas en general, ¿sí? Para poner un ejemplo. O sea, mi descripción no sería vacunas, tendría que ir a vacuna contra qué tipo de vacuna, o sea, es una descripción más detallada. Pero justamente como los resultados de esta búsqueda me dan un panorama relativamente amplio del área tecnológica, me sirve para ver cuál es mi libertad de acción, ¿sí? En el sentido de qué es lo que hay, qué es lo que no hay, dentro de lo que hay, en qué estado legal están las solicitudes existentes, cosa de ver si yo puedo explotar alguna tecnología que no tenga validez territorial, eso quiere decir que no está presentada en el país, o que esté denegado, que ya esté caduca, ya esté vencida, porque no se pagaron las anualidades, por ejemplo. Entonces, de nuevo, puedo utilizar la tecnología descrita en esa solicitud con total libertad. También me permite analizar con quién me puedo llegar a tener que asociar, ¿sí? En caso de que exista un derecho vigente, un derecho en expectativa, hay un posible titular detrás, entonces puedo saber con quién puedo llegar a tener que celebrar un contrato o una licencia, o a quién le voy a infringir un derecho y me va a mandar una carta de documento, básicamente. Y otra cosa que también me permite es tratar de evitar, y de nuevo, fíjense que el evitar invertir en proyectos generalmente a veces no lo van a hacer ciertos clientes suyos, pero otros sí. Evitar invertir en proyectos, invertir dinero, tiempo y recurso humano, ¿no? En proyectos que ya estén desarrollados. Un ejemplo que hicimos durante el año 2020, es un ejemplo que se cae bastante de maduro, fue una búsqueda, tanto a nivel nacional como internacional, sobre barbijos o mascarillas que protejan contra virus, ¿sí? Básicamente, les cuento como la trastienda de cómo arrancó este pedido de búsqueda. Era una empresa que fabricaba otra cosa, y frente a la escasez de barbijos que teníamos en el año 2020, se dieron cuenta que ellos en realidad tenían como infraestructura y la posibilidad de comprar los insumos como para empezar a fabricar barbijos. Originalmente pidieron la búsqueda a nivel nacional, en realidad, porque lo que estaban intentando ver era de no infringir ningún derecho al momento de ponerse a fabricar un tipo de barbijo en particular. Pero hablando un poco con nosotros sobre por qué estaban pidiendo la búsqueda, etcétera, etcétera, porque no fue la única búsqueda que tuvimos respecto a barbijos en esa época, se dieron cuenta que también les convenía ampliar la búsqueda y hacerla de alcance internacional, porque quizás encontraban algún documento de afuera que tuviera descripta una tecnología que no estuviese presentada acá en Argentina y que para ellos era muchísimo más conveniente de aplicar por los recursos que tenían. Y justamente en la solicitud extranjera iban a encontrar todo el detalle de cómo fabricar el barbijo y sin embargo, teniendo las dos búsquedas, se iban a poder dar cuenta que esa solicitud no estaba presentada en Argentina. O sea que no iban a estar infringiendo ningún derecho o posible derecho, ¿sí? Como para que se den cuenta, porque el ejemplo a veces sirve más que todo el speech que ponemos antes. Ya sigue apuntando, y por eso hice la aclaración al principio sobre la búsqueda temática, apuntando a analizar novedad de una posible invención. Tengan ustedes un cliente que tuvo una idea, empezó a desarrollarla y se dio cuenta que podía tener un invento patentable o un modelo de diseño registrable en su cabeza, por decirlo de alguna manera. Tenemos un servicio que es lo que llamamos el informe sobre el estado de la técnica. Como les decía, en este caso la única diferencia, entre comillas, que tenemos con el servicio anterior es que el alcance de este servicio es nacional y extranjero por default. ¿Por qué? Porque como la novedad, por ejemplo, de una solicitud de patente es mundial, claramente realizamos la búsqueda en todo el mundo, ¿sí? La descripción que nos tienen que brindar ustedes para que nosotros logremos hacer una búsqueda del estado de la técnica es bastante más detallada que la que nos tendrían que dar para hacer una búsqueda temática. ¿Por qué? Porque nosotros, el objetivo de esta búsqueda es ver si existe algo en el mundo que podría llegar a afectar la novedad de la invención de su cliente el día de mañana. Entonces nos van a tener que contar con un poco de detalle a dónde está la magia de la invención. No con tanto detalle como lo redactarían en una solicitud después. ¿Por qué? Porque también a ustedes les interesa igual tener un poco de cintura en los resultados. Porque dentro de unos resultados que me den cosas también similares, se puede analizar después qué me puede afectar novedad, qué no, o dentro de estos grises, ver cómo puedo modificar en función de lo que sé que existe la invención que tiene mi cliente, o como mi cliente en todo caso, podrá modificar su invención para poder, digamos, sortear este vericueto de algo que me podría llegar a afectar la novedad. Como les decía antes,
El informe que entregamos tiene lo mismo que les dije en el caso anterior. Es un informe que suele tener muchísimos menos resultados porque la descripción es muchísimo más detallada. ¿Para qué me sirve? Se los acabo de contar antes, ¿sí? Justamente es para analizar la novedad de una invención antes de presentar una solicitud de patente. Y el ejemplo me parece que aclara mucho más que cualquier otra cosa. Y también nos pasó en el 2020 que teníamos un solicitante que en realidad tuvo la idea de un barbijo diferente a los que él veía en el mercado, de fabricarlo, y se ve que tenía un conocido, un amigo o alguien que entendía un poco de propiedad industrial y le dijo presentar la solicitud de patente. Entonces, por las dudas, antes de ponerse a invertir plata en la presentación de la solicitud, en la redacción de la solicitud, y tiempo en todo lo que conlleva la presentación, la publicación y la resolución de la solicitud, decidió venir a hacer la búsqueda por el estado de la técnica. ¿Por qué? Porque él sabía específicamente cómo funcionaba su barbijo teóricamente novedoso, ¿sí? Para él era novedoso, no voy a contarles cómo resultó la búsqueda, pero para él su barbijo era novedoso, él no había visto nada en el mercado. Entonces, en su descripción ya no me pidió barbijos que protejan contra virus. Me está explicando cómo funciona el barbijo que él ideó, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hacemos la búsqueda, en este caso, ya no hacemos una búsqueda sobre cualquier tipo de barbijo que proteja contra virus. En este caso, la idea de este solicitante era unas cintas adhesivas que lo que hacían era mantener mejor pegado, por decirlo de alguna manera, el barbijo a la cara. Entonces, en este tipo de búsqueda yo ya no incluyo barbijos y voy a tratar de poner las cosas que visualmente, sin tener que mostrarle fotos, se les van a venir seguro a la cabeza. Esos barbijos que tienen, que están en las películas del ébola y demás cuestiones, que tienen los filtros, esos gordos a los costados, porque no tienen tecnologías involucradas similares a las de la invención de esta persona. No voy a incluir los barbijos que tienen la parte transparente adelante para poder comunicarse con hipoacúsicos. Van a ser solo barbijos que tengan alguna cosa dentro de su actividad inventiva relacionada al menos con cómo adherir el barbijo a la cara, en principio, ¿sí? Y como les decía, el alcance es nacional y extranjero, porque como la novedad de la solicitud de patente para ser concedida después va a tener que ser mundial, por default el alcance de esta búsqueda es en todo el mundo. Después tenemos dos servicios de vigilancia. Cuento con un poco más de detalle el primero y resumo y hago el paralelismo en el segundo. La vigilancia tecnológica, no me voy a poner a leer la diapositiva, pero como para resumírselos de alguna manera, es una especie de... Arranca como una búsqueda temática que les conté al principio. La diferencia es que como es un servicio de vigilancia, se actualiza trimestralmente. Si ustedes terminan teniendo 4 informes. Generalmente el uso que se le da o por qué la gente o los solicitantes piden vigilancias es para ver, en el caso de la vigilancia tecnológica, que arranca como una búsqueda temática, es ver cómo evoluciona un área tecnológica en particular. Vale la pena aclarar, este es un servicio muy tentador a veces, ¿no? Porque es como, bueno, no solamente hago una búsqueda, sino que después me la van a actualizar cada 3 meses. Es útil en ciertas áreas tecnológicas, en otras áreas tecnológicas no lo es. Al igual que la búsqueda temática, ustedes pueden elegir si la hacen a nivel nacional o a nivel internacional o a nivel extranjero para hablar correctamente o en los dos casos. Lo que nos tienen que entregar ustedes es básicamente lo mismo. Lo que les devolvemos nosotros es el informe con todo lo que les comenté antes, con la diferencia de que trimestralmente les actualizamos la búsqueda hecha anteriormente. Y como les decía, el principal objetivo de realizar una vigilancia tecnológica es ver cómo evoluciona un área tecnológica. Esto me permite detectar tecnologías emergentes o discontinuidades tecnológicas en principio. Ejemplo que siempre suelo poner y que no está relacionado con el que vamos a ver en el ejemplo que está acá, es si yo realizara o hubiese realizado en su momento o periódicamente realizara vigilancia sobre solicitudes de patentes de auriculares de teléfono, en algún momento hubiese visto que dejaron de existir los auriculares con cable y empezaron a existir los auriculares inalámbricos, ¿sí? A esto vamos con detectar tecnologías emergentes o discontinuidades tecnológicas. Y lo bueno es que como la publicación de esta información se adelanta mucho al mercado, yo estas discontinuidades, ya sea que emergen o que se sumergen, las puedo ver muchísimo antes de que los productos lleguen al mercado, ¿sí? O sea, me puedo adelantar mucho a lo que es el último grito de la moda, por decirlo de alguna manera, del área tecnológica en cuestión.
El área de electrónica, particularmente de celulares y todo lo que está relacionado con ellos, es uno de los que más utiliza este servicio, porque es un área tecnológica que evoluciona con mucha velocidad. Hay otras áreas tecnológicas, como la industria farmacéutica, por ejemplo, que no es tan ágil y veloz, entonces no tiene mucho sentido realizar vigilancias. En su momento se hizo una vigilancia sobre, en realidad arrancó como un servicio distinto, arrancó como una búsqueda sobre energías alternativas particularmente y después por todo un trabajo que se fue haciendo, aterrizó, digamos, en una vigilancia sobre generadores eólicos o energía eólica, porque es de las energías alternativas la que más se explota o más desarrollo tiene acá en el país, ¿sí? Pero bueno, el ejemplo en este caso no aclara demasiado, me parece. Y después en paralelo tenemos la vigilancia competitiva, que básicamente vuelvo como que rebobinen todo lo que dije cuando arranqué contando la vigilancia tecnológica, y ahora cuando dije que esto arrancaba como una búsqueda temática, la diferencia con la competitiva es que arranca en realidad como una búsqueda por lo que antes habíamos llamado dato bibliográfico. ¿Se puede hacer por clase, por ejemplo? Sí se puede. Pero en general, lo más normal y lo más utilizado es que la hagan por titular. Y básicamente esto es porque para uno mantenerse competitivo en su mercado tiene que saber qué están haciendo los competidores, ¿sí? Entonces, por eso se llama vigilancia competitiva. Si yo me dedicara a fabricar teléfonos celulares o auriculares de teléfonos celulares, me interesa saber qué están haciendo mis empresas competidoras y no cuando sacan productos al mercado, ¿sí? Si no, me encantaría saber cuándo las tienen en la cabeza. No tengo esa posibilidad, pero por lo menos sí en cuanto empiezan a presentar solicitudes. O solicitudes de modelos, puede ser también de modelos y diseños, quiero decir, ¿no? Entonces, de nuevo, el uso aclara más que el ejemplo, en este caso también. En realidad, para lo que más me sirve este servicio es para valorar y ver qué está haciendo la competencia o qué está ocurriendo en un área de interés. ¿Sí? Yo les decía recién, se suele hacer principalmente por titular, pero muchas veces, por ejemplo, a veces en modelos y diseños se ha pedido para una clase de producto en particular, ¿no? Porque lo que quiere ver el solicitante es cómo está evolucionando esa clase de producto, no sé, las formas de las sillas, por poner un ejemplo, en particular a lo largo de un año, porque quizás hubo como un boom de mercado de sillas. Estoy hablando ya medio en el aire, pero no es lo más común, pero es una posibilidad y está bueno que lo sepan. Pero es verdad que lo que más se hace es por titular. Este es un ejemplo que hicimos en algún momento. Este sí fue de modelos industriales, de partes de motos, motopartes se llamarán, no sé, como el equivalente de una autoparte, pero para moto, que tuviesen como titular a la empresa Honda en la República Argentina. Un servicio que sí, acá voy a hacer no detenerme, pero sí hacer algunas aclaraciones porque difiere bastante de todos los que les conté antes, son las tendencias. Acá estaría bueno tener las diapos ordenadas al revés. Digo que es distinto porque el servicio en realidad no les vamos a entregar nunca un informe que diga cuáles son todas las solicitudes de modelos o diseños que se ajustan a una descripción. Esto es un servicio en realidad que lo que hace es un análisis cuantitativo y lo que se entrega es un informe estadístico. De nuevo, se puede hacer tanto a nivel nacional, internacional, depende. Esto dependerá mucho de para qué se quiere hacer una tendencia. Acá es donde los voy a dejar ponerse muy creativos. ¿Por qué? Porque en realidad la tendencia de patentamiento originalmente se creó para analizar y desarrollar estrategias y políticas públicas, estrategias de gestión y políticas públicas, y para determinar indicadores de ciencia y tecnología. Estos fueron los tres motivos por los cuales se creó el servicio de tendencia de patentamiento. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, es un servicio que hemos hecho para un montón de usos muchísimo más amplios y diversos que estos que ustedes están viendo, ¿sí? Es un servicio que tiene mucha cintura, a mí me gusta mucho, porque justamente es qué van a describir ustedes y en realidad dependerá mucho de para qué estén queriendo una tendencia. Lo que les puedo contar como a nivel general, y es lo que, sin importar para qué quiera la tendencia y una tendencia de qué estamos haciendo, hay tres cosas que miramos siempre de base que es quiénes son los principales involucrados, ¿sí? O sea, ya sea sobre patentes y modelos de utilidad o patentes y modelos y diseños industriales, perdón, pero quiénes son los principales titulares o solicitantes, para hablar con un poco más de propiedad, dónde es que se produce la mayor actividad, ¿sí? Lo que llamamos el origen de la tecnología,
y cuál es la evolución del tema en el tiempo. Esta es la foto que sin querer y queriendo miramos siempre al principio. Y después empezamos a mirar muchísimas cosas en función de los resultados que vamos encontrando. Por eso digo que es un servicio que tiene muchísima cintura y se adapta a muchas necesidades distintas. En las charlas de patentes le deben haber contado del programa de examen prioritario de patentes, todos los requisitos que tienen que cumplir para poder adherirse a lo que llamamos el PEP. Les voy a hablar del servicio que brindamos nosotros, pero ya lo saben por patentes, así que no voy a hacer mucho hincapié. Pero básicamente, como ya habrán salido en esa cadenita, más allá de un montón de requisitos que tiene que cumplir la solicitud de patente para poder adherirse al PEP, después otra cosa que tenían que hacer era venir a solicitar en información tecnológica la búsqueda PEP, es un servicio distinto. Como descripción, lo único que nos tienen que dar es el número de solicitud de patente, porque la descripción es la solicitud completa per se, y claramente tiene alcance nacional e internacional por una cuestión de que vamos a, de nuevo, ir como al hueso de la novedad, ¿sí? Entonces tampoco acá tienen que elegir el alcance de la búsqueda. Sí vale la pena distinguir que en este caso el informe que nosotros les entregamos, además de tener todo lo que les conté antes, tiene comentarios del examinador de búsquedas explicándoles por qué cita cada uno de los documentos que cita. ¿Sí? Básicamente es el documento Pímpule, se los estoy citando porque podría afectar la novedad mirando la reivindicación 24 de la solicitud en estudio, o sea, se comenta y se les explica por qué cada documento se cita. Se los debe haber dicho la charla de patentes, no sé quién dio la parte de PEP justamente. Nosotros enviamos igual este informe a la Administración Nacional de Patentes, y este informe igualmente no es vinculante con la decisión que el examinador que hace el examen de fondo va a tomar el día de mañana, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a explicar o vamos a comentar por qué algunos documentos nos parecen que podrían afectar la novedad de la solicitud en estudio, pero el día de mañana podríamos no encontrar, que siempre intentamos no encontrar documentos que puedan afectar al día de mañana la novedad, pero el examinador de igual podría denegar la solicitud por falta de actividad inventiva, quizás, ¿sí? O sea que pero bueno, la verdad que les permite adelantarse muchísimo a poder corregir cierto error o ciertos errores. Y por otro lado, también en el objetivo básico, no de la búsqueda PEP, sino del programa de examen prioritario de patentes, es acelerar el estudio del análisis de las solicitudes de patentes. Por último, que no hable nada de marcas, como verán, tenemos un solo servicio que articulamos con la Dirección Nacional de Marcas y es el de búsqueda fonética. No hay mucho para comentar sobre esto. Sí, por ahí comentarles que ustedes desde el portal pueden hacer la búsqueda literal, por decirlo de alguna manera, o sea, la marca per se tal cual. Nosotros lo que brindamos es un servicio que lo que les devuelve a ustedes es marcas que se parezcan fonéticamente a la que ustedes van a querer presentar el día de mañana. Se puede hacer por alguna clase de producto, alguna clase de servicio, o todas las de productos o todas las de servicios. El sistema por default hace la búsqueda en la clase que ustedes piden y clases relacionadas. Esto, para poner un ejemplo rápido, es si pidieron la búsqueda en la clase de productos anteojos, el sistema igualmente va a hacer la búsqueda de esa marca fonéticamente para las marcas que fonéticamente se puedan parecer en la clase de servicios ópticas, ¿sí? Porque considera que son clases relacionadas. Que puede ser que el cliente de ustedes hoy esté fabricando anteojos, pero el día de mañana pueda llegar a querer poner un servicio de óptica. Así que como les decimos siempre, más allá de toda esta verborragia de enumerar todos los servicios que tenemos, que los pueden encontrar todos en la página web, por supuesto, lo que más nos interesa que ustedes se lleven de esta charla es todos los usos que le pueden dar a la información contenida en los documentos de propiedad industrial. No solo el de analizar novedad antes de presentar un posible registro de algo, no solo el de infringir derechos de terceros al momento de querer hacer algo, sino también el de poder utilizar esta información para explotar tecnologías que no tengan validez por tiempo, por territorio o por lo que sea, poder planificar estrategias de la empresa, de la pyme, puede ser un organismo público, ¿sí? Ver con quién me puedo asociar. Muchas veces pasa mucho con las pymes esto. No tienen los recursos o la infraestructura para desarrollar proyectos completos. Entonces, realizando cierto tipo de búsqueda en cierta área tecnológica que se asemeja a la de ellos, pueden ver con quiénes pueden asociarse para potenciar básicamente lo que realizan.
evaluar estrategias de patentamiento de mis empresas competidoras o de las empresas que compiten conmigo, evaluar en qué tipo de riesgo de comercialización me voy a meter el día de mañana y detectar nichos de mercado. Esto es algo que hacen mucho los inversores también, ¿sí? Así que, ¿cómo contactarnos y solicitar las búsquedas? Esto van a darse cuenta que es muy parecido a todos los demás. Nuestro mail es infotecnol@impigobar. El teléfono de contacto es el que están viendo en imagen. Para presentar las solicitudes de búsquedas lo pueden hacer a través del portal, como todos los demás trámites, accediendo con quit y clave fiscal. Y como les decimos siempre, hoy en día lo importante está en el uso que ustedes le den a la información. Así que bueno, ante cualquier duda no duden en consultarnos y muchas gracias.